del actual candidato, ¿verdad? El famoso caso, ¿verdad?, de su hija, ¿verdad?, que con otra mujer. Les digo lo mismo que le dijeron a los familiares. ¿Ustedes qué harían si sus hijos fueran, su hijo fuera lesbiana y su hijo homosexual? ¿Ustedes qué harían? Se quedaron callados, ¿verdad? Falta criticar. ¿Qué tiene que ver eso con el actual presidente? Pues no, eso es distinto. Eso se refiere, ¿verdad?, en el tema de falsedad, ¿verdad? Bien, empezamos entonces con un nuevo tema, ¿verdad?, que está a continuación en esa misma parte, que es ciencia. Bueno, no es nuevo, estamos viendo todo método científico, ¿eh? Ciencia, dice, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados, en lo que se deducen principios y leyes generales. Bien, la ciencia, ya hablamos, es algo que realmente pues hay que demostrar, fenómeno social, tiene que ser demostrado, ¿verdad?, para que se llame ciencia. En los temas sociales, sí es de opinión, eso sí es importante que ustedes lo sepan, les voy a explicar. En el tema social de la economía, existe un concepto de economía desde el punto de vista capitalista, muy distinto al concepto de economía desde el punto de vista de la teoría objetiva, ¿verdad?, de la teoría marxista. Muy difícil, muy contrario, ¿verdad? Alguien puede decir, pero eso ya no vale la teoría marxista. Pues sí, se está desapareciendo, pero podría ser que un país lo retome y que funcione, porque el futuro no sabe. Me refiero a que los temas sociales son temas de opinión, ¿verdad? A eso me refiero. Entonces, en este asunto de temas sociales, repito, en lo que es ciencia, y esto no es mentira, la ciencia económica tiene dos conceptos, lo miramos en economía, dos vertientes subjetivas y objetivas, ¿verdad?, son contrarios. En el caso del derecho, pues sí existe, digamos, un acuerdo en Guatemala con la importancia del derecho romano. Ustedes creo que ya están sabidos de eso, ¿verdad? La base de nuestro derecho es el derecho romano, ¿verdad? Y esos jóvenes empezamos el primer método, ¿verdad?, el método analítico, empezamos a ver. Como siempre, jóvenes pueden preguntar, pueden cuestionar, ¿verdad? Pueden ustedes plantear dudas. En la lección anterior preguntaron un poco sobre lo que miramos. No lo toma mal, ¿verdad? Ustedes sabrán que en el primer periodo les puede pasar lo mismo, compañeras y compañeros que andan en el bus, que andan manejando, que andan en la calle. Entonces creo que sí se complica un poco el asunto de comentar cuando están en su casa. Siempre es bueno que comenten, que pregunten y cuestionen, ¿verdad? Entonces, por eso les digo siempre en clase que pueden entonces preguntar, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere preguntar algo, ¿verdad?, de lo poco que vamos. Licenciado, Sí. Dígame, don José Andrés. al analizar este es el primer método científico que vamos a ver, ¿verdad? El método analítico. Así es. Me surge la duda, ¿verdad? Si todos los métodos tienen en común que el primer paso es la observación. Sí, lo primero era la observación. De hecho, José Andrés, si ustedes recuerdan, también lo miramos rápidamente, lo primero, y no le voy a mentir, en la primera página de nuestro folleto que ustedes les envié, viste la historia del método científico. En la última parte de esta hoja dice, la observación fue el medio del que más se valieron los hombres para establecer relaciones entre el hombre y su ambiente. Entonces, la observación es algo que podemos decir que es lo primero que hacemos cuando analizamos los métodos. De hecho, José Andrés, cuando miremos las técnicas, la primera técnica es la observación. Entonces,
Creo que eso ustedes lo captan, porque jóvenes, ¿qué hacemos primero para ver un fenómeno? Observarlo, ¿verdad? ¿Sí? Ver Gracias, fenómeno. Lick. Ok, de nada, Andrés. Jóvenes, siempre, esto les aburro, ¿verdad? Es bienvenida el comentario, la pregunta, las dudas, ¿verdad? Porque son parte de la clase, ¿verdad? Nunca piensen de que me molesto por que ustedes cuestionen. Y tampoco, jóvenes, me molesto que diga, licenciado Luis, que no entendí. No tengan pena, ¿verdad? La verdad es que puede ser que el ejemplo que yo dé no sea apropiado y que no lo capten, ¿verdad? Entonces, repito, el asunto para mí es clave, ¿verdad? Que ustedes comenten, ¿verdad? Bien. Entonces, el método analítico, voy a leer que dice, este método descompone el todo en sus partes para investigar cómo está formado y organizado el objeto de estudio. Así, por ejemplo, se puede tomar un objeto y descomponerlo en sus elementos para conocer su organización. Sigo, como su nombre indica, este método consiste en la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos, razón por la cual los pasos siguientes son necesarios al momento de utilizarlos. Entonces dice, verán a continuación los tres pasos. Uno, clasificación. Dos, asociación. Y tres, cálculo. Quisiera que tomaras en cuenta el siguiente ejemplo, ¿verdad? Perdone, buenas noches. ¿Podría repetir lo último que dijo, por favor? Es que casi no lo escuché. Dije, ¿verdad? Que como su nombre lo indica, este método consiste en la distinción y separación de las partes de un todo hasta conocer sus principios o elementos, razón por la cual los pasos siguientes son necesarios al momento de utilizarlos. Entonces, dice, el primer paso es clasificación, el segundo es asociación y el tercero es cálculo. Esto fue Gracias. de nada, Carlos. Entonces, vamos a dar un ejemplo, ¿verdad? Sobre este asunto de este. Vamos con un ejemplo, este es mejor, está entrando al rumbo. Déjenme ver. Ok. Empecemos, ¿no? Ojalá que este ejemplo les sirva, ¿va? Para hacerme entender. Es el mismo de la sesión anterior. Sí, realmente no se pronunciaron muchos, pero sí, los que se pronunciaron sí entendieron el tema, ¿verdad? Espero que ustedes también lo entiendan y si no es así, pues damos otro ejemplo, ¿verdad? Ustedes pueden preguntar. Bien. Vamos a tomar como ejemplo del método analítico, vamos a analizar un asunto social de Guatemala, ¿verdad? Con el método analítico. Empecemos con algo que realmente vivimos actualmente, aunque no ha tenido con este presidente Amatei una serie de obstáculos, intervenciones, una serie de, ¿qué más podemos decir? De rechazo por parte de la sociedad, del actual del presidente. Pero es algo que está en el país, ¿verdad? Y que funciona, no como quisiéramos, pero que existe, la democracia. Jóvenes. Repito, vamos a ver la democracia, ¿verdad? Bien, quisiera empezar con un poco de historia de la democracia, no va a ser tan largo, jóvenes, lo que voy a decir, pero sí un antecedente de la historia, ¿verdad? Reciente del país en la parte democrática, ¿verdad? Bueno, jóvenes, ¿qué es democracia? Es una apertura, un sistema donde hay libre expresión, donde hay libre elección, donde hay y es permitida la manifestación, ¿verdad? El libre actuar, ¿verdad? Esa es democracia. Una democracia en la cual, en su esencia, podemos decir que es elecciones en el país cada 4 años, ¿no? Una democracia en la cual se tiene que respetar la decisión del pueblo, ¿verdad? Votamos por un presidente,
por diputados y por alcaldes, ¿verdad? Los magistrados son electos por diputados, los magistrados ¿cómo se llama?, del organismo judicial. Los gobernadores son nombrados por el presidente de la República. En otros países también se vota por gobernadores, pero aquí no, aquí el presidente nombra a los gobernadores de cada municipio. Entonces, empecemos, ¿verdad? Método analítico, la parte de la democracia, ¿verdad? Bien, entonces, empecemos con lo que dice, ¿verdad? La clasificación. ¿Cómo clasificamos en Guatemala la democracia? ¿O cómo está basado en nuestra Carta Magna, ¿verdad? ¿Cómo lo establece la Carta Magna? Bueno, repito, vuelvo al asunto de democracia o antecedente de democracia, o lo contrario de democracia, que es la dictadura. Yo viví la época de dictadura en el país, en los años 60, ¿verdad? De niño, de adolescente, 70. Una dictadura de un periodo, digamos, relativamente cortos, ¿verdad? De golpes de Estado, que era característico de América Latina, ¿verdad? Intervenir por parte de los militares y de políticos de darle un golpe de Estado al presidente de turno, ¿verdad? Eso fue común en los años 60, 70 en Guatemala. Y realmente la democracia no es la panacea, pero sí realmente es un sistema donde tenemos libertad de expresión, donde tenemos libertad de manifestar, tenemos libre albedrío para movilizarnos y también tenemos elecciones que, gracias a Dios, se han alternado cada 4 años, sin ninguna. Pues sí, han habido problemas, roces, pero se ha llevado a cabo elecciones, si no me equivoco, ¿verdad? De Nilo Cerezo, el primer presidente de la época democrática moderna del país, han habido 9 presidentes, ¿verdad? Sí han habido problemas en los años 90, ¿verdad? Cuando el expresidente Serrano dio un autogolpe, ¿verdad? Es decir, eliminar a los diputados del organismo judicial para en el poder perpetuarse, ¿verdad? Pero fueron días y se tuvo que ir del país, ¿verdad? Y ustedes sabrán que nuestra Carta Magna establece que a la hora de un problema, pues, que se vaya el presidente, pues entra el vice, ¿verdad? Y en este caso, pues, se nombró, no recuerdo quién era el vice, pero algún problema hubo. La ley establece que cuando hay asuntos de vice y el presidente y vice se van, sí, se fueron los dos. Espina también tuvo que ir, era el vice de Serrano, a mí también se fue. Entonces los diputados tuvieron que nombrar a un presidente de turno y a un vice, ¿verdad? Que fue Ramiro Berrión Carpio, que quedó de presidente para terminar el periodo de Serrano. Fueron como 2 años que estuvo de presidente este señor, ¿verdad? Dígame, Brenda. Solo entro en una duda. Ahorita estamos en el método analítico realizando la clasificación, ¿verdad? Sí, Brenda, pero perdón, es bueno que usted diga esto, porque estamos ahorita un poco de historia de democracia. Antes de entrar a la clasificación. Sí, está bien, gracias. ¿Qué acertaba usted? Porque se podía pensar que estamos en la clasificación. No, estamos en antecedentes, ¿verdad? De lo que es democracia, porque ustedes, pero ustedes son jóvenes, ¿verdad? Y pues la ventaja de ser viejo es que ese periodo lo viví, ¿verdad? Y lo he leído, entonces, y es bueno para hablar de democracia, de antecedentes de democracia y qué es democracia, ¿verdad? Entonces estamos, volviendo a la pregunta de Brenda, estamos todavía en el periodo de antecedentes de democracia, o cómo ha sido en Guatemala la democracia desde que ya está funcionando, que se llama técnicamente una democracia moderna, ¿verdad? Es decir, el presidente se extiende de eso para acá, han habido 9 presidentes, ¿verdad? Ha habido elecciones cada 4 años, gracias a Dios, ¿verdad? Eso no ha habido problema. Bien. Entonces, un ejemplo de democracia es
que hay elecciones, ¿verdad? Pero hablamos que en estos 9 años también ha habido problemas. Uno de ellos fue lo que mencionó de el expresidente Serrano, ¿verdad? Y el otro problema hace 7, 6 años fue también con Pérez Molina de Valdetti, ¿verdad? Que por actos de corrupción tuvieron que, pues fueron por orden de juez investigados, ¿verdad? Y están todavía presos ambos, ¿verdad? Con actos de corrupción. Y en ese caso, pues, también los diputados nombraron a un presidente de turno, ¿verdad? Y un vice para terminar el periodo de ellos, ¿verdad? Pero siempre ha habido elecciones, ¿verdad? Esa es digamos, la parte ventajosa o buena del país, que a pesar de que ha habido problemas, siempre ha habido elección, ¿verdad? Ha habido elección de presidente, ¿verdad? Bien, entremos entonces lo que decía Brenda, ¿verdad? En clasificación. ¿Cómo podemos clasificar la democracia en Guatemala? ¿Cómo empezamos? Empezamos con clasificar que una democracia, en su parte fundamental, elecciones libres. ¿Sí? Entonces, hablamos de clasificación en la parte de democracia, en lo que es votaciones, clasificamos votación de presidente y vicepresidente, una votación de alcaldes y diputados, que todos lo hicimos en la primera vuelta, ¿verdad? Todos conocimos a votar, entonces hubo una clasificación de partidos políticos para presidente y vicepresidente, una clasificación para votar para alcaldes de cada municipio y una clasificación para votar por alcaldes, por diputados, ¿verdad? Listado nacional y listado, creo que distrital, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la primera clasificación en el tema de método analítico, ¿verdad? Bien. ¿Cómo entramos entonces cómo asociamos? Asociamos la democracia con las votaciones cada 4 años, pero asociamos también que, según la Carta Magna, si usted no me cree, lo pueden leer, hay también déjenme ver, no es diferencia, sino que hay un organismo ejecutivo, que es el presidente que quedó en el poder, en la cual sus decisiones y su mando es el organismo ejecutivo, es decir, sus ministros, ¿verdad? Pero hay una independencia, esa es la palabra, independencia de poder, el ejecutivo, el presidente y sus ministros, con los diputados que son independientes y que no tienen que estar dirigidos por el presidente de turno. Los magistrados elegidos por diputados también tienen independencia de poder. Entonces, asociamos organismo legislativo, diputados, asociamos organismo judicial con los magistrados y jueces y asociamos organismo ejecutivo con los presidentes, con el presidente y sus diputados. Ahora, jóvenes, hablemos francamente del periodo actual. El periodo actual de este presidente, que no es ningún famoso, este presidente tiene copado todo. Tiene un control con los diputados y con los magistrados, ¿verdad? Es más, también tiene un control y recibe órdenes, ¿verdad? La fiscal de él, ¿verdad? Entonces asociamos los poderes, los 3 poderes, asociamos también los alcaldes jóvenes, que son independientes también, ellos toman sus decisiones en cada municipio, ¿verdad? La autoridad máxima del alcalde y su junta, ¿cómo fue el nombre de las autoridades de los alcaldes? El alcalde y los, se me fue el nombre, pero tiene un nombre específico. Consejo Municipal. Consejo Municipal, sí, gracias, Eduardo. ¿Verdad? Ellos son los que deciden sobre cada municipio.
Pasamos a los cálculos, y en cálculos hablamos de la parte matemática y parte numérica. Entonces, clasificamos los 3 poderes del Estado, ejecutivo, judicial y también legislativo. Y asociamos los 3 poderes, donde por ley tienen que ser independientes, pero también asociamos ahí los alcaldes, que son 304 municipalidades, gobernadores, ¿verdad? En la parte de cálculos, entonces, ahí tenemos un cálculo matemático de el presidente y sus ministros, el organismo legislativo con sus 100 y tantos diputados que se encargan de emitir leyes, magistrados y jueces, que son creo que 12 o 14 magistrados y jueces, magistrados, los magistrados del organismo judicial. Entonces, con esos números sabemos cuánta gente hay de autoridad máxima en el organismo judicial, perdón, el organismo ejecutivo, el presidente y sus ministros, ¿verdad? El ejecutivo es complejo, jóvenes, el ejecutivo también tiene no poder, sino que tiene su rol importante en hechos estatales claves. Lo que es el MAG Guatemala, también es algo que es independiente, autónomo, la palabra exacta es autónomo, pero es importante a nivel nacional, ¿verdad? Que emite dinero. Hablamos como un ente importante también autónomo, el IX, que no depende del presidente. La USAC también es un ente autónomo, ¿verdad? Que no depende del presidente de la República. Tenemos la SAT, ¿verdad? Que es un ente que se encarga de recaudar impuestos, y ese sí es nombrado por el ministro de Finanzas, ¿verdad? El superintendente. Y tenemos como 20 entes descentralizados que dependen del presidente de la República, él nombra a las autoridades, ¿verdad? Sí, sí es complejo y es más grande el organismo ejecutivo que el organismo judicial. Entonces, ¿cómo hacemos para analizar la democracia? La democracia, ustedes se dan cuenta que no estoy leyendo ningún documento, sino que estamos pensando, ¿verdad? Cómo explicar la democracia en términos coloquiales, en términos sencillos, que en este caso pues ya hablamos que democracia es respeto respeto a las personas, respeto a lo que es la libre expresión, respeto a la libre locomoción y también, por qué no decirlo, respeto a la manifestación, ¿verdad? Es parte, son pilares fundamentales de la democracia. Pero aquí hay un ente también muy importante en el tema electoral, que según la ley son elegidos también hasta cada 4 años los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Estos son nombrados por, déjenme ver si no me equivoco, pero toma más agua. Tráeme joven, disculpen, pero voy a chupar un dulcito. Espérenme un minuto para que lo pueda chupar un poco, pero vamos a seguir hablando, si no, no da tiempo. Bien, entonces, este ente es independiente y no sé qué le parece a ustedes, pero ha sido clave en este momento este ente para no dejarse llevar por lo que dice Yamatei, y además tampoco le han hecho caso a la fiscal. Digo, el ente del Tribunal Supremo Electoral, que también es clave para que se mantenga la democracia. Vamos a ver si me mandan no falla la memoria. Son 5 magistrados, 5 titulares y 5 suplentes, un representante del Ejecutivo, un representante que nombra el presidente para que lo represente en ese ente estatal, un representante de la USAC, un representante del organismo legislativo, un representante del organismo judicial y un representante
de Colegio de Abogados. Esa es la conformación de los magistrados de la Universidad Electoral. Hablando actualmente, ustedes me pueden corregir, ha sido un ente rescatable entre todos los entes estatales. Ha sido una agradable sorpresa el actuar de este ente, que no se dejó de llevar por lo que decía el presidente, ni por lo que decía, y por lo que le mandó ¿cómo se llama? El juez querido Orellana y también la fiscal. Este es un ejemplo de democracia. Si quieren ustedes, estoy haciendo un relajo, ¿verdad? Entre lo que es democracia, clasificación, cómo está clasificada la democracia, con los tres entes, los tres poderes del Estado importantes, legislativo, judicial y ejecutivo, alcaldes y gobernadores. Los asociamos entre los tres poderes, alcaldes y alcaldes también gobernadores, y hacemos un cálculo matemático del número que hay de ministros con el presidente, con el número que hay de magistrados y jueces, organismo judicial, y también hacemos un número de cálculos de cuántos diputados hay en total en el organismo legislativo. Dígame, Brenda. No, lo que pasa es que estoy tratando de entender, pero también está hablando de las reglas. Entonces usted también está jalando los elementos de la situación, se podría decir. Sí, Brenda, aprovechando que estamos en una época electoral, entonces yo también estoy hablando de la democracia actual, representada en este caso por la elección que va a haber el 20 de agosto. Muy bien, gracias. No sé, Brenda, si las confundo más. Quisieran jóvenes que me preguntaran, ¿verdad? Sin ninguna... Podríamos tomar tal vez otro tipo de ejemplo. No sé cómo, no sé si tenemos otro tipo de ejemplo para tomarlo. El ejemplo lo estoy dando, pero ya le entendí, ya le entendí. Ya le entendí he hablado, tal vez he hablado un poco desordenado, ¿va? Pero espérenme, jóvenes, que me termine de chupar este uso. Bien. Yo pensé ayer, cuando empecé a ver el tema de democracia, pensé en un momento leerles documentos de qué es democracia. Ustedes lo copiaron. Pero me puse a pensar que realmente ustedes lo que tienen que leer es el documento que yo estoy viendo. ¿Sí? Eso es lo que tienen que leer en el examen. Entonces, ¿para qué iban a copiar algo que en el examen no van a venir? Recordemos, jóvenes, aprovechando que lo que estamos hablando ahorita de los temas de clase no ven en el examen. Son ejemplos para entender lo que ustedes están leyendo, ¿no? Entonces, por eso fue que me atreví a hablar de democracia desde mi punto de vista, pero de repente lo estoy perdiendo, ¿verdad? Lo estoy confundiendo de todo lo que estoy hablando. Voy a ver si me ubico bien. Entonces, seguimos con el método analítico y el tema es la democracia. Como dice en el documento, entonces, tenemos que utilizar la clasificación, la asociación y los cálculos, ¿verdad? Bien. Clasificamos la democracia, empezando con ese término en Guatemala, clasificando la democracia como representada por el organismo ejecutivo, es decir, el presidente y sus ministros. Son elegidos cada 4 años. La clasificación de Guatemala de democracia en el tema electoral, que es el tema central de la democracia, empezamos con la elección de cada 4 años del presidente y vicepresidente, presidente y vicepresidente, ¿verdad? Es decir, el organismo ejecutivo. La primera clasificación, pero también clasificamos con democracia a los diputados, que son elegidos también por elección, ¿verdad? Por votación.
el organismo judicial, esos sí no son elegidos democráticamente, es decir, no por votación, sino los magistrados son los que nombran a cada 4 años. Los diputados nombran a los magistrados cada 4 años. Entonces, la clasificación en Guatemala democrática serían entonces organismo ejecutivo, que es electo cada 4 años, organismo legislativo electo cada 4 años con los diputados, y el organismo judicial con los magistrados son elegidos como diputados, ¿verdad? Sería la primera clasificación, pero aquí se complica más porque el Estado también tiene una clasificación en el ejecutivo con organismos o con entes autónomos. En Guatemala, la USAC, el IX, la SAT, y como 20 entes que también son nombrados los directores o subdirectores por el presidente de turno, ¿verdad? Y asociamos el siguiente paso, el actuar del organismo legislativo que emite leyes, el actuar del organismo ejecutivo que es el que ejecuta las obras. El presidente de la República es el presidente del organismo ejecutivo. Los magistrados que ejercen justicia, le sumamos también, le asociamos también el actuar de los alcaldes, que son elegidos democráticamente por elección, y asociamos también los gobernadores que son nombrados por el presidente de turno, ¿verdad? En cálculos, hacemos un cálculo matemático de lo que es la elección por presidente, que es el 20 de agosto, es decir, la elección democrática. Sabemos que este presidente que quede o presidenta va a tener su gabinete, ministro de Estado, y ellos tienen que reunirse con los diputados para emitir leyes que son parte importante del país. Ojo, dice la ley, la Carta Magna, que los 3 poderes no deben de ponerse de acuerdo, ni uno de ellos tiene un poder absoluto sobre los otros. Son independientes según la ley, ¿verdad? Aunque con este presidente no ha sido así, pero cada organismo tiene su autoridad máxima, que es el presidente de turno, es el organismo ejecutivo, la máxima autoridad del organismo legislativo es la Junta Directiva, y la máxima autoridad en el organismo judicial es el presidente del organismo judicial, ¿verdad? Eso es un asunto de cálculo electoral, ¿verdad? De cuántos diputados van a haber, ya sabemos que son tantos, ¿verdad? Alcaldes también, y también el presidente va a tener que nombrar autoridades, ministros, ¿verdad? Y también los entes estatales y autónomos, ¿verdad? Entonces, analizamos Guatemala democrática, representado por el presidente y vicepresidente, representada por los diputados que fueron elegidos y representada por el organismo judicial, que son los magistrados y jueces. Le sumamos también en la parte de clasificación, asociación y cálculos los alcaldes, los gobernadores, ¿verdad? Y los entes estatales claves como el IX, el Banco de Guatemala, la USAC y también la SAT, ¿verdad? Brenda, no sé si me está captando ahora más o no, dígame la verdad. O lo estoy perdiendo más. Brenda, ¿me puede decir? La verdad, sigo perdida, le voy a ser honesta. Estoy leyendo y estoy tratando de armar, pero sí sigo perdida. Está bien que sea franca. Dígame, ¿quién más levantó la mano? Dígame, Melvin. Lo que pasa, Lick, de que usted nos está dando puntos de referencia, del tema. Entonces, tal vez ahí es donde tiende uno a perderse un poco. Los ejemplos que está dando usted relacionados con el país.
Gracias, si hubiera otro ejemplo diferente, tal Sí, vez ya se le pensé, entendería un poco más. ya pensé, Melvin. Sí, muchas gracias también, Brenda. Miren, jóvenes, les soy sincero, yo en la sección anterior también cambié de tema. También hubo cierto asunto que estaba feo. Hablemos, ojalá que ahora sí me dé a entender. Estamos bien con el tiempo, unas 8 menos cuarto. Estamos bien, bien. Déjenme ver nada más. Hay calor, jóvenes. Otro ejemplo, hablemos de la USAC. Sí, nuestra casa de estudio. Bien, empecemos, ¿verdad? Ustedes sabrán que la USAC es autónomo. Pero hablemos de antecedentes, antes de entrar a la parte de clasificación. Hablemos de autónomo. En América Latina, jóvenes, las universidades estatales son autónomas. No son nombradas por el presidente de turno. Eso quiere decir autonomía, ¿verdad? Hablemos de Guatemala. La USAC es la única universidad del Estado. Las demás son privadas. ¿Sí? ¿Qué es una universidad? La universidad es una actividad académica, docente. Se le conoce como un término de educación superior. ¿Sí? Es una educación en la cual el alumno se gradúa de carreras en las cuales su función va a ser superior, es decir, máxima. Abogados, ingenieros, médicos, arquitectos, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, las universidades son entes, en este caso de Guatemala, 12 una privadas y una nacional, ¿verdad? Del Estado. Y su función es dar educación a los jóvenes y se llama educación superior, ¿verdad? Bien. Okay. Por ley, el Estado, que aparece en la Carta Magna, tiene que darle dinero para que use la USAC. Establece en nuestra Carta Magna que 5% de lo que recauda SAC va para la USAC. Jóvenes, para que nos ubiquemos, todavía no hemos entrado a lo que es clasificación. Estamos en un periodo de antecedentes. Creo que lo están perdiendo. Todavía estoy en antecedentes, ¿verdad? No estamos entrando todavía a lo que es clasificación, ¿verdad? Bien. ¿Por qué se llama autónoma? Porque no es nombrado el rector por el presidente de turno. Y la función de la universidad es una función en la cual la máxima autoridad de rector y sus decanos tienen independencia para actuar. No tienen que pedir permiso al presidente para crear carreras. No tienen que pedir autorización para nombrar decanos ni para nombrar rector, ¿verdad? Hay un sistema de elección interna en la universidad cada 4 años de rector y también los decanos es cada 4 años. Que reciben dinero del Estado por ley, pero ellos no dependen del presidente en la parte de nombrar autoridad. Quisiera que me preguntara si me está captando lo que es la USAC en antecedentes. Se podría decir que la autonomía es los presidentes de todos los colegios eligen al presidente de la universidad. Ese es el tema principal. Sí, ahorita le voy a explicar. Bueno, los estudios que me está diciendo, ¿verdad? Bien, déjenme ver.
Eso es parte de la explicación, pero vamos a explicar eso porque también hay dudas respecto a esto, ¿verdad? Podemos decir, francamente, que también la U es democracia, sí, democracia. Pero actualmente la democracia en la universidad no se ha cumplido, siendo franco. También ha actuado el presidente Yamatei en el asunto de la universidad. Ha copado también la universidad el presidente. Él no es tonto, él, como si usted no se da color, pero sí ha actuado bajo la boca. Sí. La máxima autoridad de USAC es el rector, pero también la universidad se rige por representantes, el rector y cada decano, que se reúnen cada semana. La máxima autoridad de la universidad es el Consejo Superior Universitario, conformado por el rector y los decanos de cada facultad, pero también está conformado este consejo por 3 representantes de catedráticos de cada facultad, 3 representantes del colegio de cada facultad y 3 representantes estudiantiles de cada facultad. Esa es la máxima autoridad del colegio universitario. Pero también cada decano que se elige cada 4 años tiene poder sobre cada facultad. No depende del decano de la universidad para su función de facultad de Derecho o Ingeniería. Ellos actúan conforme medios de intereses, cada decano. Dígame, Melvin. Disculpe, Lick, solo para estar 100% seguro. El archivo que usted nos mandó es el que nos va a venir para el primer examen parcial. Así es. Lo que usted nos está dando ahorita en clase son referencias y ejemplos de referentes a los temas del archivo que usted nos mandó. Así, usted lo dijo acertadamente. Muchísimas jóvenes, gracias, Lick. De nada, jóvenes, lo que dice Melvin hay que tomar en cuenta, ¿verdad, jóvenes? Porque el examen es sobre lo que les sirvió a ustedes, ¿verdad? En el examen no vienen preguntas de lo que estoy hablando yo. Solo yo lo que estoy hablando son comentarios y ejemplos de cada tema, ¿verdad? Eso es importante notarlo. No van a... por eso les digo que mejor no apunten de lo que estoy hablando yo, porque, pues, sí, les puede interesar. En el examen no vienen temas faltados de clase, sino que es el material que yo les envié, ¿verdad? Entonces está bien que nadie me haya dicho eso. Ok. Entonces, Brenda, no sé si ahora... Dígame, Ani. Pero entonces, yo entiendo que va a venir con respecto a la democracia y a la autonomía en general. No, de eso no viene. Viene del material que yo les envié. ¿Sí me captó o no? No, muy... Es que, mire, pues le capto el tema de hoy, de la autonomía y la democracia. Sí, pero eso no viene, pero Ani. no lo relaciono con el documento que nos envió. Sí, no lo relaciono. Mire, pues, Ani, ¿usted tiene el documento en la mano o no lo tiene? No, licenciado, saqué copias y no sé en dónde, jodido, me la robaron porque estoy segura que me la robaron. Yo las había mire, pues, aquí tengo el material. Vale, entonces, mire, Ani, estamos en el método analítico y lo que les he leído es lo que está acá. Estamos en el método analítico y entonces eso es lo que viene en el examen, lo que aparece acá. No viene qué es democracia, no viene lo que es la parte de la USAC, no viene lo que es el papel de las elecciones, sino que lo que viene es lo que está en el documento. ¿Estamos ahí? Bueno, licenciado, entonces le voy a poner más asunto al documento y tratar de descifrar el documento. Gracias, licenciado. Nada, mire, ahorita voy con los demás que están preguntando.
Miren, jóvenes, ¿alguien puede decir, francamente, licenciado, entonces, para qué usted queda en la clase si no viene? Sí, puede ser que alguien lo diga. Pues lo que se trata, ustedes creo que lo saben, es que ganen la materia, pero que también aprendan. Y creo que están en cada clase, estoy aportando algo. Pienso yo, pues, estoy en la universidad para ganar una clase, pero también para aprender. Entonces, no hay contradicción. Digo yo que no, porque está el documento que les mandé, que es el documento que viene del examen, pero para el documento entenderlo hay que dar ejemplos de Guatemala. Pues volviendo a lo que estamos hablando, en el examen no viene qué es democracia, no viene lo que es una estructura a nivel de organismo legislativo, judicial y el organismo ejecutivo, no, sino que viene lo que les mando el material. ¿Verdad? Dígame, José Andrés. Licenciado, solo para sellar lo que he aprendido, ¿verdad? Estamos viendo el método analítico, consiste en la separación de las partes de un todo con el fin de comprender pues, dichas partes, ¿verdad? Para conocer el sujeto. Sí. Por ejemplo, en el ejemplo que usted está dando de la universidad, usted lo que está haciendo es separando todas las partes de qué es la universidad, lo que la contiene, lo que es, para analizar un poco de cada una y llegar a comprender lo que es en sí la universidad. Va por ese camino lo del método analítico. Así es, José Andrés. Lo que no sé si voy bien, si me está captando, no sé, pero ese es mi objetivo, lo que dice José Andrés. Dígame, Eduardo, todas. Don Eduardo. Sí, licenciado, exactamente lo que acaba de decir nuestro compañero. Yo lo que entiendo es de que usted está platicando sobre el documento, pero dando ejemplos de lo que es la universidad, la autonomía y los antecedentes de la universidad, como que tenemos el 5%, que es autónoma, pero todo va relacionado a la recopilación de textos, métodos y técnicas, pero con ejemplos de lo que se vive a diario en nuestro país. Sí, así es, Eduardo. Ahora, mis jóvenes, como no son mentirosos. Sí, yo también coincido con Eduardo, estamos bien, no tenga pena de mi parte. Pues. Sí, jóvenes, lo que pasa es que, como estamos en democracia, ¿verdad, jóvenes? Yo lo miro así, estamos en democracia, es decir, estamos usted y yo en democracia. Claro que en este caso yo dirijo la clase, ¿verdad? Pero yo hace años me puse a pensar en el asunto de este curso, ¿verdad? Ustedes entenderán que sería aburrida la clase, sería no, en la parte de la pedagogía sería un error, pues que entonces yo me pongo a cada clase a leer lo que está acá, ¿verdad? Y que ustedes deben memorizar el documento. Creo que no, ¿verdad? Sino que realmente, pues, lo que está aquí es importante, la parte teórica del documento, pero hay que dar ejemplos de lo que estamos hablando, ¿verdad? En el caso de lo más importante. Deja. Dígame, Ani. Ani, ¿quiere hablar usted? No es que... ya apagó el micrófono. Aprovechando, jóvenes, yo entiendo que ustedes están en su casa, están cenando probablemente. No, licenciado, no. No tenga pena, no estoy criticando a nadie, pero sí entiendo el asunto de estar en su casa y estar, ¿cómo se llama?, cenando o estar con una pareja, ¿por qué no decirlo en la televisión ahí? Lo entiendo, no piensen que yo critico, me molesto cuando hay una bulla. Por esa razón es que el micrófono se mantiene apagado, el de ustedes, para oír la bulla de cada clase o de cada hogar. El viernes, no sé si fue con ustedes, aquí donde estoy yo en mi cuarto, a la ventana, hay un parque. Y ese día habían 4 patojas que estaban para jugar y jugar. Yo oía la bulla, pero no pensé que llegara con ustedes. Y entonces dice una alumna, licenciado, fíjese que dígale a los compañeros que apaguen su micrófono. Pero yo miro
algunos nombres de ustedes y todos tienen apagado su micrófono, porque entran con el micrófono apagado, ¿eh? Entonces le digo, miren, compañera, fíjese que es mi casa, le digo yo. Y entonces, pero déjenme ver qué hago. Y entonces, la ventana le dije, miren, niñas, háganme un favor, pueden bajar la voz porque estoy en clase, ¿verdad? Y disculpen que ustedes pues, tienen derecho a jugar, pero estoy en clase, ¿verdad? Pueden bajar un poco el volumen. Eso les dije, ¿verdad? Pero les cuento que todos tenemos problema de bulla en la casa, ¿verdad? Por los hijos, por el esposo, por la televisión, por la radio, por lo que sea. O sea, yo entiendo este asunto, ¿verdad? Bien, entonces, estamos bien, estamos bien con el tiempo, jóvenes. Mire, jóvenes, les agradezco que ustedes estén comentando. Por ejemplo, lo de Brenda, qué bien que usted esté preguntando y que esté diciendo la verdad, ¿no? Que no ha captado. Lo de Melvin, verán, aclarando, ¿verdad? Que lo tenía que decir, ya lo dije en el segundo día de clase, que el documento hay que leer, por lo tanto, lo que estamos hablando en el examen no viene, pero hay ejemplos de cada tema que estamos viendo, ¿verdad? Y también, pues, que lo que dicen Carlos y Estuardo y José Andrés, ¿verdad? De dar ejemplos, en mi caso, de los temas que estamos hablando, dar ejemplos del país, ¿verdad? Díganme, alguien levantó la mano, pero ya no. Dígame, don José Víctor. José Víctor va a hablar. Sí, buenas noches, licenciado. Estaba relacionando el tema con relación a lo primero que usted explicaba, el tema político, la democracia, y después con relación a la universidad. Sí. Prácticamente esta parte de lo que es el método analítico, como bien dicen los 3 puntos de la clasificación, asociación, cálculos, es a veces un poquito complejo. José Víctor, perdón, José Víctor, hable más recio. Sí, ¿escucha ahí? Ahí sí. Okay. Le comentaba, es un poco complejo a veces cuando ya se tiene un tema, cuando se analiza un tema, ya se está en el campo de la investigación, se aplican estos métodos. Tengo la experiencia de haber presentado recientemente, en julio de este año, presenté la tesis de posgrado. Y prácticamente allá en la presentación ya se unen todas las piezas que se analizan del tema. Y esta es una parte fundamental que se unen las piezas como tal. Como usted decía, bueno, lo vamos a descomponer, los vamos a relacionar y luego vienen los cálculos. Pero después de los cálculos ya se hace la parte del análisis, ¿verdad? Para transmitir. Y es al final como usted intentaba dar una explicación tanto en y relacionarla con otras universidades, y se vuelve compleja. Y eso es lo bonito de una investigación, porque al inicio es un mar de información que no logramos a veces concatenar, y en algún momento se tiene que desarmar esa parte, y es un método que considero muy importante, tal vez por la experiencia que tuve, ¿verdad, licenciado? Muy amable, José Víctor. Tengo entendido entonces que usted es, ¿de qué carrera es, José Víctor? ¿Usted qué sacó? ¿De qué se graduó? Yo soy CPA de la Facultad de Ciencias Económicas, y actualmente cerré con la presentación del tesis, cerré maestría en administración financiera por el método de ciencias. Usted es auditor, y pues, ok. Claro. Y pues entonces va a sacar la maestría. Gracias, auditor, muy amable por su aporte, ¿verdad? De nada. Dígame. Ok, de nada, a usted, José Víctor, muchas gracias. A todos los jóvenes les agradezco sus comentarios. Es un asunto, no estoy evadiendo mi responsabilidad. El asunto docente es un asunto muy delicado, es un asunto muy responsable de preparar la clase. Es una responsabilidad, ¿verdad? El darse a entender.
yo les puedo decir que, sinceramente, en mi caso la preparo, ahora no me gusta improvisar. Y entonces sé lo que ha dicho uno de ustedes, ¿verdad? El tema este de democracia es un tema que realmente hablarlo y tomarlo como está acá en la clasificación, situación y cálculos, puede haber confusión en lo que yo estoy planteando, pero sigo con la USAC, ¿verdad? Porque estamos con ese ejemplo, ¿verdad? De la USAC. La parte de la universidad es polémica, jóvenes, discutible. De hecho, soy franco. Es un tema que tengo que tener mucho cuidado. Yo soy catedrático interino en la facultad, contratado, es decir, cada semestre. No soy titular. La universidad titular es el que no enseña por oposición. Yo no es que no he querido hacerlo, sino que no había un examen de en la Facultad de Derecho durante los últimos 12 años. La mayoría de catedráticos somos interinos. Es decir, que si realmente uno se mete a hablar de las autoridades, puede tener problemas, ¿verdad? Y ya no lo contratan, podría ser, ¿verdad? No me estoy zapando, puede empezar alguien que soy miedoso, pero tengo que decir la verdad en mi papel como catedrático, ¿verdad? Pero aún así miremos los actos, porque creo que ustedes tienen que saber dónde estudian, ¿verdad? Y viene al caso de lo que es, analicemos la universidad, y entonces ya hablé de la parte de antecedentes y la parte de historia, y que es el asunto de nacional, es decir, Universidad Nacional. Sigo con el tema antecedentes porque con todo lo que ha pasado en la universidad los últimos años, con la toma de la misma y la elección de rector, ahorita que la universidad se fue desalojada hace mes y medio, pero sin embargo sigue cerrada. Entonces, ustedes pueden pensar, pero ¿qué pasa, verdad? ¿Qué sucede? ¿Qué nos pone nuestro futuro? ¿Se va a ir a la universidad o no se va a ir, verdad? Es lógico que ustedes eso tengan dudas, ¿verdad? Y algo que uno habla con las personas, ¿verdad? Y es entendible, es la universidad, ¿por qué se mete, dicen algunos, ¿por qué se mete a política la universidad? ¿Por qué no da clases y su función de formar al alumno y dar su clase y graduarse? Y eso es realmente una universidad, dicen algunos. Sí, pero si usted viene a la Carta Magna, dice que la universidad tiene que coayudar a resolver los problemas del país, participar. Entonces, cuando la universidad participa, se pronuncia, que últimamente no lo ha hecho a nivel nacional. Si ustedes hacen memoria de lo que pasa en el país con las elecciones, la universidad no ha tenido ningún pronunciamiento. No estoy mintiendo. Antes lo hacía, pero ahora la universidad no se puso para nada. Diferente al tema de pero no se puso para nada, ni el rector ni los decanos, nadie se pronuncia. Entonces, nos tildan que somos revoltosos, resentidos, polémicos. Algunos dicen que somos subversivos, ¿verdad? Pero la función de la universidad es pronunciarse de la problemática nacional. Si ustedes no me creen, pueden leer la Carta Magna. Pero sí yo entiendo al alumno, porque el alumno quiere graduarse. El alumno quiere practicar. Imagínense el problema que hay con los odontólogos. El año pasado no hubo actividad en odontología y se perdió ese año. Y este año están igual, estamos en agosto. 2 años perdidos. Esos pobres alumnos, ¿cómo estarán? Es un asunto delicado porque la razón de ser una universidad es el alumno.
Entonces, sí es polémico lo que estoy diciendo, ¿verdad? Medicina, gracias a Dios, pues están ahí en la duda, en el CUM, donde está psicología, y el año pasado se perdió, pero en marzo, en abril se alojaron el campus, en marzo creo que los alojaron el campus allá en el CUM, y ellos sí empezaron actividad ya en medicina y psicología, ¿verdad? Ellos este año sí no lo pierden, ¿verdad? Pero las prácticas de la Facultad de Farmacia, ¿cómo van a hacer? Siguen con clase, pero siguen en clase virtual. ¿Qué van a hacer para practicar los abogados que están en cuarto y quinto año? Pues de derecho. No sé qué van a hacer. ¿Qué va a pasar con agronomía? Que tiene que hacer prácticas en el campo. ¿Qué pasa con ingeniería? Que tienen laboratorios usados en el campo central. Esa es una problemática bien difícil, ¿verdad? Que ustedes ahorita no la están midiendo porque están viendo la universidad, pero está en cuarto o quinto año y es complicado, ¿verdad? Bien, jóvenes, son las 20 y 13, 20 y 12. El viernes seguimos con este tema, o sea, con el tema del método analítico, ¿verdad? Dígame, ¿quién levantó la mano? Dígame, Elena Contreras. Buenas noches, Lick. Bueno, pues yo le quería proponer algo. Fíjese que yo creo que todos estamos como un poquito perdidos con las explicaciones. Pues yo le propondría que por qué no lo hacemos como lo hacía usted en economía. No sé, leía como que, o sea, usted en ese entonces nos dictaba, ¿verdad? Pero aquí no es de dictar. O sea, leemos lo más importante y nos daba ejemplos, pues eran cortos y muy sencillos. ¿Sí se acuerda? Sí, me acuerdo. Va, entonces, ¿por qué no lo hacemos de esa forma, Lick? Porque creo que aquí todos estamos como perdidos. Está bien, Elena, está bien, tiene razón, Elena. El tema de hoy creo que fue un tema no complicado, sino que es un tema muy amplio de democracia. Creo que voy a pensar, y creo que sí podemos seguir con USAC, ¿verdad? Con el próximo viernes, ¿verdad? Y si no, pues miro algo más sencillo, ¿verdad? Elena, le agradezco su contribución, ¿verdad? Y la voy a tomar en cuenta. Solo claro, Elena, y a todos, que en el caso de economía no había un libro base. Ahí sí fue al revés. Lo que daba yo en clase venía en el examen. Entonces ahí sí tenían que poner atención ustedes y copiar. Por eso es que yo hablaba de temas de economía, le explicaba y después les dictaba los temas importantes y eso en el examen. Aquí es distinto. Aquí en el método sistémicas, con los métodos en el primer parcial va a ser el material que yo les envié, solo tengo que dar ejemplos de lo que, ¿cómo se llama? De los temas actuales, pero coincido con usted, Elena, que esto, el tema de hoy sí fue confuso, ¿verdad? Y creo yo que mejor vamos a retomar otro tema el día viernes, ¿verdad? Más sencillo para que no nos perdamos. Le agradezco, Elena, ¿cómo se llama? Su contribución. Y jóvenes, también le agradezco su participación en la clase y espero que no estén preocupados. El viernes seguimos y los demás métodos que quedan 6, 7 métodos, voy a dar ejemplos más sencillos para que no se complique la clase, ¿verdad, jóvenes? Entonces, de nuevo, jóvenes, agradezco su atención y jóvenes, que pasen buenas noches. Gracias por su participación en clase. Se cuidan, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.